Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de nuestro programa y sección de salud en portada. En la noche de hoy vamos a tener un tema muy interesante con un doctor que yo diría que, si no es uno de los más preparados en el área de la neurología, que nos va a hablar sobre el tema del ataque isquémico transitorio, es el doctor Pedro Roa. Sí. El doctor Pedro Roa es el encargado del departamento de SEDIMAT de neurociencias, profesor de neurología, neurólogo clínico, y también está encargado del proyecto Pelican, ¿verdad, doctor? Bueno, doctor, yo sé que con esa vida tan ocupada y toda la llamada de SEDIMAT es difícil, pero sí, es un gran honor para mí tenerlo hoy en mi programa y hablando de un tema que yo diría que es ahora mismo de las cosas que más les preocupan a los pacientes. Así es, muy buenas noches, Ayesca. Gracias por la invitación gentil que me hiciste a venir a compartir en tu programa y para mí es un gran honor estar aquí contigo. Entonces vamos, doctor, ya a entrar en tema porque también vamos a tener los teléfonos en pantalla que son el 809-338, bueno, ahí están en pantalla para cualquier llamada, si necesitan cualquier información sobre el tema a tratar, que es el ataque isquémico transitorio. Usted nos puede más o menos explicar, porque ataque isquémico transitorio es un término como muy científico. Técnico, claro. Sí, sí. Bueno, el ataque isquémico transitorio es una definición que se hizo de un proceso vascular que, como su nombre lo dice, es transitorio porque tiene una reversión completa de todos los síntomas que acompañan ese padecimiento. Es el preludio de un proceso mayor que muchas veces llega un poco más tarde, que va a ser el infarto al cerebro o la trombosis cerebral, como mucha gente la conoce. Este tipo de ataque, la gran importancia que tiene es que si uno reconoce en etapa temprana este proceso, uno pudiera cambiar lo que va a ser el curso de esa enfermedad en lo adelante con el gran infarto cerebral o la enfermedad vascular a largo plazo. Ok, el ataque isquémico transitorio no es lo mismo que ya un accidente cerebrovascular o lo que comúnmente o el argot popular le dice, le dio un derrame cerebral. Podríamos decir que sí, con la única salvedad de que los síntomas y el déficit que tiene va a revertir completamente antes de las 2 horas. Va definitivamente a tener una resolución completa de esos síntomas y va a dar paso a la vida normal que el paciente tenía previo al ataque. En cambio, cuando es un ataque cerebral, una trombosis cerebral, el proceso suele tener una secuela posteriormente. Okay. Estos pacientes, yo diría, ¿cómo nosotros podemos prevenir? ¿O cómo sería nuestro estilo de vida? ¿Y desde qué edad debemos cuidarnos? Yo sé que hay factores congénitos que llevan a Así eso. Es. Factores, porque yo como médico, ya la verdad es que a uno le da hasta temor a veces decir, Dios mío, pero déjame ver si lo estoy haciendo bien. Pero los pacientes, yo como oftalmólogo le veo muchos casos, ¿verdad? Sí. ¿Qué usted diría que desde cuándo se debe? Bueno, la prevención va a comenzar a partir de que el paciente tenga algún síntoma que haga pensar que tiene un gran factor de riesgo asociado a esa enfermedad. Es decir, a esto no escapan los niños, ni los jóvenes, ni los ancianos, que son los que tienen la mayor tasa de incidencia de este problema. El problema está en considerar factores de riesgo que pueden considerarse como aquellos que uno puede cambiar y otros que uno lamentablemente tiene que padecer. Aquellos que uno tiene que padecer porque no hay forma de cambiarlos son, por ejemplo, la edad, el sexo, es mucho más frecuente en un hombre que en una mujer, pero también en las personas que tienen raza de color o que son de origen, como nosotros en el Caribe, que tenemos la mezcla hispánica de tanto de la raza de color como la raza blanca, tenemos un chance mucho más alto, por ejemplo, que personas que son de raza blanca pura o personas que son de raza amarilla como los asiáticos. Pero también hay otras cosas que juegan un papel importante. Si uno hereda algún desorden de tipo vascular o de tipo
hematológico, como es el caso de la anemia falciforme, esas personas van a tener un riesgo mucho más elevado que una persona que no tenga esa herencia. Hay otras enfermedades congénitas, la enfermedad de Fabry, que también tiene un trastorno de tipo hereditario y que va a desencadenar eso. Esas son causas raras. Las causas más frecuentes son las que sí se pueden cambiar, y yo pienso que sobre eso es que uno tiene que hacer énfasis. Es decir, el control de la presión arterial, el control del peso corporal, una dieta sana con ingesta de grasas no saturadas, una ingesta baja en calorías, igualmente tener ejercicio físico diario, no consumir grandes cantidades de alcohol diario, no tener consumo de tabaco, tener control adecuado de enfermedades como la enfermedad coronaria o enfermedad de válvulas cardíacas, tener un control adecuado de la circulación periférica. Todo esto va de la mano de la enfermedad vascular cerebral, en el caso de nosotros hoy, en el ataque isquémico transitorio. Perfecto. Hay una llamadita, sí, buenas noches. Se cayó la llamada. Bueno, pero pueden continuar llamando para el doctor. Doctor, y por ejemplo, ¿no está pasando últimamente que la población joven con hipertensión? Sí. Pero ¿qué pasa? Antes el niño no se le tomaba la presión. Y ahora está pasando que ese paciente que luego de los 40 años se descubre hipertenso, puede ser que haya sido hipertenso desde muy por joven. mucho tiempo, así es. De hecho, era el estilo de muchos médicos anteriormente no pensar que los niños podían tener hipertensión arterial, pero hoy día, conociendo el hecho de que, por ejemplo, la enfermedad renal, una de sus primeras manifestaciones es la elevación de la presión arterial, es muy conocido que muchos de esos niños pueden tener enfermedad vascular cerebral, sobre todo hemorrágica, en el caso de los hipertensos, de los niños hipertensos, como daño final de esa enfermedad renal con hipertensión y posteriormente hemorragia cerebral, pero también igual isquemia cerebral. Hay varios casos, por ejemplo, documentados de niños con enfermedad vascular, sobre todo aquellos que tienen obesidad, aquellos que tienen dislipidemia de origen familiar. Esos también van a tener placas de ateroma que en alguna ocasión se fisuran y se alojan en un vaso cerebral. Así es bastante importante que todos esos pacientes con esa enfermedad hipercolesterolemia familiar tengan un monitoreo continuo. Claro. Así es. Pero hay otras enfermedades, incluso hereditarias, que tienen esa tendencia y por lo tanto el médico debe abrir los ojos cuando tenga esos pacientes delante. Una llamadita, sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, diga. Sí, estoy llamando porque quería hacer una pregunta al doctor. Yo tuve una isquemia transitoria hace 5 o 6 años. Entonces, yo me siento bien. Ya al inicio, cuando me dio la isquemia, veía de un ojo doble, no oía bien de un oído. Y entonces he ido recuperando. Hice tratamiento aquí, fui a Cuba, después fui a China. Hoy día me siento bien. Lo digo que pienso que estoy un poquito sobrepeso. Chequeo siempre la circulación, tomo unos medicamentos que me envían de China para la circulación. Entonces le quería preguntar al doctor que qué tratamiento debía yo de llevar o qué debía de cuidar, aunque viste ahí varios consejos. Me dijeron que fue una isquemia transitoria, que se me taparon 3 arterias del cerebro. Me puse muy mal un día. En la casa empecé a vomitar, me sentí mareado, me llevaron a la emergencia y me dijeron que lo que tenía era una isquemia transitoria. Sí, después de eso me sentí más o menos bien y quería preguntarle a él. Tengo 56 años, tenía 55 en ese momento. Me gustaría hacerle una pregunta antes de que se retire de la línea. En el caso suyo, ¿hubo una recuperación completa o todavía permanece algún síntoma? Bueno, del ojo yo veo bien, veía doble los primeros 3 meses. Del oído no oía bien, después que fui a China y me hicieron un tratamiento, oigo un 80%, oía como un 30% nada más, y me he ido recuperando. Me dieron algunos medicamentos que he visto ahora que lo usan para otra cosa aquí. Y entonces, todavía continúo tomando ese medicamento 2 veces a la semana. Muy bien. Bien, yo considero que el diagnóstico de isquemia transitoria no es correcto, en vista de que él permanece por varios meses todavía con algún síntoma. Entonces eso ya es un ataque cerebral. Ahí lo conveniente es
tomar medicación fundamentalmente antiagregantes plaquetarios, aspirina o el mismo clopidogrel, como medicamento preventivo de un segundo ataque, porque ya ese ataque ocurrió, ese ataque permaneció con síntomas por más tiempo del que se estima que debe tener un ataque isquémico transitorio, que antes decíamos eran 24 horas, hoy día sabemos que lo que dura como mucho es a lo sumo 1 a 2 horas, como mucho, la mayoría, el 80-90% de los casos, lo que duran son 15 minutos, a lo sumo 15 minutos y pasa y no deja ninguna secuela. Pero en el caso del caballero, él debe tener un control óptimo de la presión arterial, es decir, una presión, la alta por debajo de 115 y la baja por debajo de 75, tener un control absoluto del colesterol, usando incluso medicación de por vida independientemente de que los niveles de colesterol estén normales. Es obligatorio usarlo porque eso ha demostrado beneficio, y él debe también seguir un chequeo con su neurólogo para que haga un rastreo completo de todo el árbol vascular cerebral que defina si existe alguna otra condición asociada al problema. Perfecto. Pues entonces vamos a una pausa y en unos minutos estamos otra vez de vuelta aquí en nuestra sección de salud en Portada. Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana, Premios Casandra 2012, martes 13 de marzo, 7 de la noche, Teatro Nacional, transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Agroarte, con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook. Buenas. Miguel, el novato del año. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Este es mi país, aquí que está mi gente. Pelotero, fírmame esta pelota. Oye, Miguel, yo con todos esos cuartos que tú tienes de ese contrato y en Nueva York, yo no vuelvo para acá. Que va, esto lo vale. Nada se compara con volver. Miguel, pero volver para el barrio. De ahí salí. Ahí están mis amigos y mi familia. No importa dónde yo llegue, yo siempre volveré. Esta es mi gente, este es mi barrio. Volver a casa vale todo el dinero del mundo. Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan. Por eso lo cuidamos más. Banco BHD. CEPROSA, servicios especializados de protección y seguridad. Hacemos mejor lo que otros tratan de hacer bien. Contáctenos en Santo Domingo en el 530-5255, en Santiago el 583-9768 y en Puerto Plata 586-4253 o 586-4208. También para Puerto Plata, la línea sin cargos 1-800-1580. ARS Pálix Salud, programa de prevención y promoción. Las afecciones del corazón y el sistema circulatorio son la principal causa de muerte en todo el mundo. Reduce el riesgo con una dieta saludable, ejercicio físico y verificando periódicamente la presión arterial, azúcar y el colesterol. Ayúdanos a cuidar a quienes quieres más. ARS Pálix Salud. Estamos en ti día y noche. Sin ser médicos, deportistas y maestros, somos una parte importante en la infraestructura de cientos de hospitales, instalaciones deportivas y escuelas que han sido construidas con Cemento Cibao, albergando los sueños de miles de dominicanos a través del tiempo.
Producimos con la más alta tecnología y materia prima el cemento que supera en calidad a todos los demás por su rendimiento, mayor resistencia y fraguado óptimo, que es orgullo de aquí en todo el mundo. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Tenla a mano y cumple tus deseos con tu tarjeta Visa Banco Ademi. Solicita una Visa Banco Ademi y serás dueño de tus deseos. No hay nada imposible, con Visa Banco Ademi puedes tener. Banco Ademi, el líder en préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa, pone en tus manos las tarjetas Visa Clásica, Gold y Empresarial. Ten la tuya a mano. Ya sabes que Banco Ademi es el banco que da la mano. Le debo mucho a mi país y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Y continuamos con el tema ataque isquémico transitorio, factores de riesgo y qué vamos a hacer. Y vamos a ver cómo lo diagnosticamos nosotros, que no, por ejemplo, un paciente que no es médico, está en su casa. ¿Cuáles son esos signos que ese paciente de alerta que podemos decirle al familiar, oye? Esto es un ataque isquémico transitorio. Sí, hay una tríada de preguntas que son básicas y que permiten hacer un diagnóstico rápido y bastante confiable a una persona que no es neurólogo. Uno le pide al paciente que levante ambos brazos. Si tiene dificultad para mantener en un mismo plano ambas extremidades superiores, es posible que se trate de un ataque isquémico transitorio. Igual uno le pide que sonría o que muestre los dientes de arriba. Si el paciente tiene desviación de la comisura de los labios hacia un lado, es posible que se trate de un ataque isquémico transitorio. Y finalmente se le pide al paciente que diga quién es y dónde se encuentra. Si el paciente tiene dificultad para articular las palabras o sencillamente no puede emitir palabras o tiene mucha dificultad para hacerlo, es muy probable que se trate de un ataque isquémico transitorio. De manera que esos síntomas hacen una buena recuperación de prácticamente todos los casos. No obstante, hay casos que son muy interesantes y que a veces pasan desapercibidos por lo elaborado que son los síntomas. Por ejemplo, la pérdida de un campo visual. Una persona que de buenas a primeras solamente logra ver una parte del campo visual. Igualmente también aquellas personas que por un momento tienen completa ceguera de un solo ojo. De un solo ojo, claro. O una persona, por ejemplo, que tiene únicamente calambres en un solo lado del cuerpo. No calambre alrededor de los labios o la lengua, que es muy frecuente, sino calambre en un solo lado del cuerpo o adormecimiento completo de un lado del cuerpo. Esos son síntomas clave que hacen pensar inmediatamente en que se trata de un ataque vascular cerebral o de probablemente isquémico transitorio o ya un infarto en evolución. Muchas veces pasa, por ejemplo, yo diría en el aura de la migraña, el paciente puede tener, no es pérdida del campo de visión, sino escotomas, que son como puntos ver ciegos, una imagen, unos puntos ciegos. Sí, porque eso es posible, pero fíjate que en el caso, por ejemplo, del migrañoso, ese comportamiento del síndrome migrañoso ha ocurrido más de una vez. Más de una y vez. él ya se acostumbra a reconocer
ese episodio. Que eso está pasando y en ese momento se debe tomar la medicación. De manera que si es la primera vez, uno debe pensar en el mal mayor. Y el mal mayor en este caso es un ataque isquémico transitorio o un infarto en evolución. Y si luego sabemos que no es eso y que era una migraña, una aura migrañosa, bueno, pues mejor. Claro. Pero hay que saber también, la misma migraña hoy día es un factor de riesgo para un ataque isquémico transitorio. Es muy común que una persona que tenga ese tipo de auras tenga un chance muy superior al de la población general que no tiene migraña con aura para tener un ataque isquémico transitorio o un ataque cerebral. Una llamadita, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo te quiero preguntarle al doctor, a mí me dio una isquemia hace 4 años, pero no me dejó lesiones, solamente me tumbó el ojo derecho, pero nunca me sentí, o sea, tuve interna 4 días, pero no puedo tomar aspirina. Pero últimamente me estoy sintiendo que se me están rompiendo como los vasitos capilares de las piernas, de abajo de los pies, así arriba. Sí, en ese caso. Y no estoy tomando ningún tipo de... Estoy tomando para oxigenarme el cerebro. Ya. Sí, hay 3 medicamentos básicos para prevenir los ataques isquémicos transitorios y también los infartos cerebrales si ya ocurrieron. Son medicamentos para disminuir la agregación de las plaquetas, es decir, medicamentos que favorecen que la sangre no forme trombos y genere el taponamiento de un vaso sanguíneo. Otros son los medicamentos que disminuyen las placas de colesterol que se pegan de las paredes de las arterias, que son en este caso las estatinas. Y por último, el tratamiento óptimo de la presión arterial. Esos 3 medicamentos nunca pueden faltar en el caso de una trombosis cerebral, una isquemia cerebral o un ataque isquémico transitorio cerebral. Ahora bien, si uno por una razón particular tiene resistencia, intolerancia o alguna hipersensibilidad o alergia a uno de esos medicamentos, siempre hay muchas otras sustancias que se pueden utilizar como alternativas. Lo correcto es ir a su médico y plantearle la situación. Okay. Estos pacientes con sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo deseo saber qué es el ataque migrañoso con aura. Muy bien. El ataque migrañoso con aura, las migrañas nosotros las clasificamos en aquellas que tienen síntomas focales, síntomas que generan un déficit antes de que aparezca el dolor. Aquellos, por ejemplo, que ven doble, que tienen un punto ciego, que tienen un párpado caído, que tienen calambres en un lado del cuerpo, esos son aquellos que tienen aura migrañosa. Y esos son muy diferentes a los que no presentan eso y sí presentan la migraña. De manera que son 2 grupos de pacientes totalmente diferentes y que tienen pronósticos y tratamientos también diferentes. ¿Se debe medicar ese paciente constante? O sea, me preocupa porque a mí me da esa aura. Sí, es muy importante. Con escotomas visuales. Es muy importante esa pregunta por el hecho siguiente. Nosotros damos tratamiento preventivo si el paciente tiene más de 2 ataques por semana. Tener 3, 4 ataques, 5 ataques al mes es un equivalente a tener que usar un preventivo, porque ese paciente no podría estar inmediatamente tenga el dolor medicándose con el agravante de perder horas laborables, de tener lo difícil que es combatir un ataque de migraña y encima de todo eso la comorbilidad que hay alrededor de eso, la deshidratación, los vómitos, las náuseas, todo eso que implica un síndrome migrañoso. Entonces, en esos casos, 4 o 5 ataques por mes equivalen a tener que usar un preventivo. Aquellos pacientes que tienen crisis esporádica de migraña, sobre todo aquellos que son, por ejemplo, vinculadas en las mujeres a la menstruación, a la ovulación, en esos casos no, lo mejor es un medicamento el día previo al evento, que uno sabe cuándo va a venir, si es regular, y en caso de que no, se trata en el momento en que ocurre el proceso.
De manera que son diferentes uno y otro. Okay. Bueno, doctor, ya el tiempo se agotó. Yo creo que no es uno, serán miles de programas que siempre vendremos a traer, yo para diría, recordar no solamente los ataques, sino hablar de todos esos déficits neurológicos, enfermedades neurológicas que a toda la población le gusta saber. Muchas gracias por aceptar mi invitación y a los televidentes ya dígale dónde está y para que tengan un tremendo neurólogo cuando se sientan cualquier, ¿verdad? Gracias, Yesca, por la invitación nuevamente y honestamente muy agradecido de estar compartiendo con tu público en este programa. Mi trabajo profesional solamente está confinado a CEDIMAT, ahí en el Departamento de Neurociencia, a las órdenes de todos. Ok, pues muy buenas noches y a todos ustedes, amigos televidentes, que tengan muy buen fin de semana largo, feliz carnaval y nos veremos en una próxima entrega el próximo viernes. Muchas gracias.